¿Por qué en el Corán existen 41 menciones de los judíos? Breve historia de los hijos de Israel. Sí, el Corán menciona a los judíos 41 veces. Y hoy vamos a responder sin rodeos, porque este episodio abre la puerta a la historia, los profetas y las promesas que el Islam reconoce en los hijos de Israel. ¿Quiénes fueron? ¿Qué se les pidió? Y cómo esas páginas siguen dialogando con nosotros. Empecemos con una imagen clara. Un desierto inmenso, cielo abierto, silencio. Allí aparece Abraham, una sola voz frente a muchos dioses. No hay espectáculo, hay una decisión. El Corán lo presenta como padre de los profetas, un hombre llamado a romper con la idolatría y a caminar, literal y espiritualmente, hacia una promesa que todavía no ve. Su vida es un hilo tenso entre la fe y la prueba. Dejar su tierra, confiar en lo invisible, creer que su descendencia será una comunidad guiada. Ese hilo será recogido una y otra vez por sus hijos y por sus nietos, hasta convertirse en la historia de los hijos de Israel. Y si la clave no fuera cuántas veces se nombra a un pueblo, sino para qué se le nombra, porque cada mención en el Corán no es un aplauso ni un reproche en automático, es un espejo. Un recordatorio de cómo Dios educa a una comunidad real, con luces y sombras, con fidelidades y tropiezos. Por eso, cuando escuches Hijos de Israel, piensa en un pueblo concreto y al mismo tiempo en una lección viva. Volvamos al árbol familiar. De Abraham nacen dos líneas que van a importar mucho: Ismael e Isaac. Ismael nos lleva, más adelante, a Muhammad. La paz sea con él. Con Isaac, en cambio, llegamos a Jacob, llamado Israel, y a sus 12 hijos. Es aquí donde la historia adquiere forma de tribus, de familias que aprenden a ser pueblo bajo la guía de Dios. Uno de esos hijos, José, nos enseña algo esencial. Incluso el dolor puede ser una puerta. Traicionado por sus hermanos, vendido e encarcelado, José termina interpretando sueños en Egipto y, con ello, salvando del hambre no solo a Egipto, sino también a su propia familia. La historia de los hijos de Israel, entonces, no comienza con un ejército, sino con una reconciliación. En Egipto, la familia crece y se convierte en pueblo. La abundancia se vuelve sospecha, la hospitalidad esclavitud. Ahí entra Moisés. Pero hoy no correremos todavía hacia el Mar Rojo. Detengámonos en la llamada. Moisés no es elegido porque sea perfecto, es elegido porque responde. Y con él, el pueblo es invitado a responder también. Este es uno de los mensajes más repetidos del Corán cuando habla de los hijos de Israel. La guía está ahí. La pregunta es ¿qué haces con ella? A veces confían, a veces dudan, a veces agradecen, a veces olvidan. ¿Te suena? Por eso su historia nos mira. Si este enfoque te está ayudando a entender el vínculo entre el judaísmo e Islam sin prejuicios ni caricaturas, suscríbete ahora y deja un comentario con esta frase: quiero la segunda parte. Así nos ayudas a que este contenido llegue a más personas y que sigamos profundizando con respeto y claridad. Volvamos al hilo. ¿Qué se promete exactamente? Se promete guía. Se promete una tierra como espacio de obediencia, no como trofeo. Se promete, sobre todo, una alianza. Si escuchan, serán elevados. Si olvidan, se extraviarán. Esa es la música de fondo de cada episodio con los hijos de Israel. Y el Corán, cuando recuerda sus aciertos, te está diciendo: mira lo que ocurre cuando se confía. Cuando recuerda sus fallas, te advierte: no repitas esto. No es un expediente para juzgar a otros, es un manual de conciencia. Piensa en esto. Si Dios menciona 41 veces a un mismo pueblo, no es para obsesionarnos con el conteo, sino para que no olvidemos el proceso. La fe no es un interruptor que se prende una vez, es una rutina de memoria. Y ningún pueblo, tampoco el tuyo ni el mío, está vacunado contra el olvido. Ahora sí. Déjame tejer algunos nombres que el Corán rescata como profetas en esta cadena: Ibrahim, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, David, Salomón. No son héroes de bronce, son voces de una misma llama: volver a Dios, levantar justicia, honrar lo prometido.
Bajo ellos, los hijos de Israel aprenden que la adoración no es solo un rito, sino una manera de organizar la vida pública, cómo juzgar, cómo tratar al extranjero, cómo usar el poder sin corromperse. Cuando el Corán elogia, no mitifica. Cuando corrige, no cancela, educa. De vuelta a Moisés, la palabra clave es libertad, pero no la libertad entendida como hago lo que quiero, sino como soy libre para servir al bien. Por eso, en el monte, cuando se entrega la ley, no se da un corsé, se entrega una hoja de ruta. La idolatría no se combate solo con ideas, se combate con hábitos, justicia en los pesos, verdad en la lengua, misericordia con el débil. Cada vez que el Corán menciona a los hijos de Israel incumpliendo algo, lo hace para que aprendamos dónde se corta la cuerda, cuando el rito se vacía de ética, cuando el poder se olvida de Dios, cuando la memoria se torna selectiva. Quizá ahora entiendas por qué el número 41 importa. No es un sello de identidad, es un ritmo pedagógico. En cada sura donde aparecen, Dios está marcando el compás. Recuerden la gracia, cumplan la alianza, no falseen el testimonio, no cambien el favor por ingratitud. Si estás escuchando esto y piensas, esto no va conmigo, entonces ya perdiste lo mejor. La historia de los hijos de Israel es un curso acelerado de humanidad. Dejemos planteada la transición. En Egipto, el clamor sube, Moisés se prepara, y el pueblo, dividido entre el miedo y la esperanza, deberá elegir si camina. A partir de aquí, el relato se vuelve épico. Señales, mar, desierto, pan del cielo, agua de la roca y una pregunta que no se cansa de volver. ¿Recordarán? Si quieres que sigamos, desde el Éxodo hasta David y Salomón, comparte este video con alguien que ame la historia y la teología y escribe, sigo la ruta. Cruzaremos el mar, subiremos al monte y veremos cómo una promesa se sostiene o se quiebra según el corazón que la cargue. ¿Listo para continuar? El mar se abre, no como un truco, sino como una salida. Las paredes del agua se levantan y el pueblo cruza entre la espuma y el miedo. No hay tiempo para mirar atrás. El carruaje que los persigue ya no manda. Cuando las aguas se cierran, el silencio pesa. Se acabó la esclavitud. Empieza otra cosa más difícil: aprender a ser libres sin convertir la libertad en capricho. El Corán recuerda ese instante como un regalo y como una responsabilidad. Dios los saca, sí, pero ahora les pide caminar con memoria. La ruta conduce a un monte que no se impone por tamaño, sino por presencia. Moisés sube, el pueblo espera. La alianza no es un contrato frío, es una relación. Yo seré su Señor, ustedes serán un pueblo distinto. La ley no llega para aplastar, sino para organizar la vida. Verdad en la lengua, justicia en los pesos, misericordia con el débil, lealtad a la promesa. En el valle, sin embargo, el corazón tiembla. La impaciencia busca un atajo, una figura brillante, un becerro que dé seguridad inmediata. La lección es nítida. La idolatría no es solo para adorar estatuas, es para inventarte un Dios a tu medida. Hay caída, hay corrección y hay misericordia que levanta. El desierto se vuelve escuela. Pan que aparece cada mañana, agua que brota donde no hay. No es magia para entender, es disciplina de confianza. Hoy para hoy, como si Dios los entrenara a vivir sin acaparar, a mirar el cielo antes de mirar la alacena. Tienda de encuentro, nube que guía, fuego que cuida. El camino no es recto, está lleno de días buenos y de quejas pequeñas que crecen como sombra. Aún así, la promesa sigue al frente, terca, encendida. ¿Y si el mar no fuera la meta, sino el examen de ingreso? Porque cruzar fue espectacular. Obedecer a diario es lo que revela quiénes somos. La grandeza no está en la señal, sino en la fidelidad, que esa señal debería despertar. Llegan noticias de una tierra por delante, fértil, ancha, llena de posibilidades y de gigantes. El miedo maquilla la memoria. Quizás Egipto no era tan malo. La nostalgia de lo conocido compite con la confianza. El Corán no embellece el pasado ni demoniza el futuro. Recuerda que la promesa no se conquista con discurso, sino con obediencia concreta. Hay pasos hacia atrás, vueltas innecesarias,
años que parecen perdidos. Sin embargo, Dios no cancela su palabra, la mantiene, esperando corazones que la carguen sin romperla. Con el tiempo, el pueblo entra y aprende a vivir en la tierra con todas sus tensiones. Surgen líderes temporales que apagan incendios, hasta que aparece un deseo. Queremos un rey como las demás naciones. El pedido lleva una advertencia. El poder tiene brillo, pero cobra factura. Aún así, Dios lo permite con límites. Entonces, cuando la historia gira hacia un pastor joven, desconocido, que no encaja en la imagen del héroe, no vence por fuerza, sino por confianza. Ese muchacho es David. David no es de bronce. Canta, reza, pelea cuando toca y gobierna con una brújula que no inventó él, los mandatos que lo preceden. Reúne a la gente dispersa, hace de la justicia no un lema, sino procedimientos, puertas abiertas, gente escuchada. Sus palabras se vuelven salmos, su cetro servicio. Cuando acierta, el pueblo florece. Cuando se equivoca, no maquilla la caída, pide perdón. El Corán no lo presenta como perfecto, sino como alguien que, al fallar, elige el camino más difícil, regresar. Esa es la autoridad real, no la que nunca se equivoca, sino la que no se justifica a sí misma. David prepara un legado, lo hereda a Salomón, y con él llega a la altura. Sabiduría para discernir, palabras que sopesan, decisiones que desatan nudos. El reino crece, el comercio palpita, la cultura vibra. Salomón ve lo que otros no ven, el orden escondido en lo creado. Escucha, evalúa, juzga con ecuanimidad. La gente viaja para atestiguar su claridad. La abundancia no es pecado, es una prueba distinta. Cuando todo te sale, ¿a quién le agradeces? ¿Para qué usas lo que tienes? Quédate con esta idea. La sabiduría más brillante no reemplaza la obediencia más simple. Puedes conocer 1000 proverbios y perderte en el primer cruce si tu corazón se inclina hacia el orgullo. Eso, en el mundo de Salomón, era un peligro real. Salomón imagina una casa de oración, un lugar que concentre la memoria, no para encerrar a Dios, sino para recordarle al pueblo quién lo sostiene. La arquitectura sirve al espíritu, la belleza empuja al agradecimiento. La fama atrae visitas, trae preguntas, abre puertas. Un encuentro tras otro, decisiones que requieren serenidad. La fuerza del reino no está en los muros, sino en la rectitud que los habita. La justicia no es un discurso de inauguración, es el aire que respira la ciudad cuando el poderoso no se cree dueño de nadie. Y sin embargo, la historia no se queda arriba, porque el corazón humano puede descuidarse, incluso cuando todo parece funcionar. Cuando la gratitud se apaga, cuando el rito pierde ética, cuando la conveniencia corrompe el juicio, lo que era una sola pieza empieza a agrietarse. No es un castigo caprichoso, es la lógica de la vida sin norte, donde la promesa se abandona, la unidad se fragmenta. Aquí el Corán no señala para despreciar, señala para prevenir. Es un dedo en el mapa. No pierdas esta ruta. Tras la altura de Salomón, la historia baja a la tierra. El reino ya no respira al unísono, se agrieta. No es un golpe, es un desgaste. La gratitud se vuelve costumbre, la justicia se burocratiza, el rito pierde sustancia. En ese clima aparecen las voces que el Corán recuerda una y otra vez. Profetas que no venden novedades, sino memoria. No traen un Dios distinto, traen un regreso. Dicen, con distintas palabras, lo mismo de siempre. No cambien la verdad por ventaja. No jueguen con los pesos y medidas. No devoren el derecho del huérfano. No maquillen la idolatría con incienso. La alianza no se rompió en el cielo, se está rompiendo en el corazón. Imagina la escena. La ciudad se despierta con mercado y oración. Se alzan las manos al cielo y al mismo tiempo manos que falsean una balanza. El profeta camina entre los puestos, no grita por deporte, discierne. Señala lo que nadie quiere nombrar. El culto sin ética, el poder sin límites, el negocio sin conciencia. No viene a humillar, viene a prevenir. Por eso el Corán no los retrata como agitadores necios, sino como guardianes de la brújula. Su mensaje es directo.
Recuerden la gracia, cumplan lo prometido, enderecen el trato con el débil, limpien la lengua de mentira. No es poesía, es mantenimiento del alma de un pueblo. Algunos escuchan, se corrigen cuentas, se devuelven cosas, se piden perdones. Hay días luminosos en los que la ciudad se siente ligera, como si la justicia hubiera abierto ventanas. Pero no todos reciben la voz con alegría, otros lo toman como insulto. El profeta estorba el negocio, incomoda al jefe, rompe la inercia. Y entonces llegan las resistencias, caricaturas, burlas, silencios, a veces violencia. El Corán no se detiene en hemerotecas, marca una ley de fondo. Cuando la verdad se estorba, lo primero que se sacrifica es la escucha. ¿Y las consecuencias? No caen como rayos caprichosos, se acumulan. Cuando la mentira se vuelve lengua oficial y la injusticia trámite habitual, la sociedad se vacía por dentro. La unidad se parte, la confianza se fuga, el enemigo ya no está afuera, está entre nosotros. En este punto, la historia registra despojos, humillaciones, dispersión. El Corán, sobrio, lo relata como un espejo. Esto pasa cuando la alianza se convierte en consigna. No es un dedo acusador eterno, es una señal de tránsito. No vuelvan a tomar esta curva a ciegas. Y aún así, la puerta de la misericordia no se cierra, nunca. Vuelven a levantarse voces, las reconoces por su tono, no negocian con la verdad, pero no pierden la ternura. Llaman al arrepentimiento como quien enciende una lámpara en un pasillo oscuro. A veces, la respuesta es un sí selectivo que refresca la tierra. A veces, es un no testarudo que endurece el clima. El Corán deja claro que el arrepentimiento no es sentimentalismo. Es volver a la obediencia, reparar el daño, cambiar de hábitos. Entre esas voces, asoman nombres que el Corán ilumina: Elías y Eliseo. Testigos de que la fidelidad no se mide por aplausos, sino por perseverancia. Jonás, cuya historia invierte nuestras expectativas. Una ciudad extranjera escucha y se salva, mientras los de la casa a veces se resisten. El mensaje es incómodo y precioso. La gracia no es patrimonio de una frontera. La obediencia abre caminos donde nadie los esperaba. Pasan los años. La herida y la esperanza conviven. Surgen sabios que vuelven a leer la ley con hambre de verdad, familias que transmiten la fe sin estridencias, comunidades que, en pequeño, guardan el fuego. El mapa político cambia, los imperios giran, las lenguas se cruzan, pero la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Seremos fieles cuando nadie mira? El Corán insiste, la guía no es un trofeo para colgar, es una ruta que se camina. En ese silencio expectante, la historia enfoca a un anciano que reza en voz baja. Zacarías pide un hijo que herede no bienes, sino misión. La respuesta llega contra pronóstico. Juan, un corazón tierno y firme llamado a preparar caminos, a recordar que la pureza no es el aislamiento, sino coherencia. Y en un rincón, una joven ora, María, recibe una palabra que la supera y dice sí. No trae violencia, trae señal. Dios no está ausente, está trabajando donde nadie sospecha, escogiendo la humildad como vía. Todo esto prepara el paso decisivo. El Corán nos lleva de la mano hasta Jesús, hijo de María, enviado a los hijos de Israel como signo y misericordia, como palabra que devuelve la ley a su corazón, la justicia que cura, la verdad que no se vende, la compasión que no negocia con el mal. No adelantemos los detalles. Basta con entender la tensión del momento. Un pueblo con memoria larga y heridas recientes. Líderes que cuidan tradiciones y otros que cuidan privilegios. Multitudes cansadas de discursos y hambrientas de sentido. Las grietas están a la vista y, sin embargo, el hilo no se ha roto. No se canceló su proyecto, lo purifica. Veremos cómo Jesús, en el relato del Corán, no inaugura un Dios nuevo, sino que reconduce a las fuentes, adoración verdadera, misericordia concreta, promesa viva. Porque la historia de los hijos de Israel, incluso en sus horas más oscuras, no se escribe con tinta de derrota, sino con llamados a volver. La escena se abre con una voz joven, serena y firme. Jesús, hijo de María, camina entre los hijos de Israel y habla con la autoridad de quien no se inventa a sí mismo.
No trae un Dios nuevo ni una tabla inédita. Confirma la Torá y recuerda el centro que había quedado cubierto de polvo. Sus signos no son espectáculo, son misericordia. Donde hay ceguera, devuelve mirada. Donde hay lepra, devuelve dignidad. Donde hay muerte, devuelve esperanza. Todo con permiso de Dios. El mensaje es claro. La ley sin compasión se seca. La compasión sin ley se derrama. Él sostiene ambas cosas con una sola mano. Sus discípulos no son perfectos, son disponibles. Le preguntan, dudan, aprenden a escuchar por dentro. Jesús les enseña a distinguir entre lo puro y lo aparente, limpiar la intención antes que las manos, decir la verdad aunque cueste, hacer de la oración una casa y de la limosna una puerta abierta. Y a la multitud, cansada de debates de especialistas, les ofrece algo que no se compra: coherencia. El Injil no borra la memoria, la despierta. ¿Y si el mayor milagro no fuera curar un cuerpo, sino despertar un corazón? Porque el que recupera la vista puede volver a perderla si su mirada no aprende a buscar la justicia. Eso es lo que Jesús viene a encender, una forma de mirar que no confunde prestigio con verdad. Pero él también incomoda. Hay quienes ven en Jesús una amenaza. No roba fieles, les devuelve la conciencia. El poder que se sostiene en la apariencia se inquieta cuando la gente aprende a pensar con luz propia. Llegan las preguntas capciosas, las trampas en público, los intentos de encasillarlo. Él responde con parábolas que derraman egos, con silencios que revelan motivaciones, con gestos que no entran en titulares pero cambian vidas. El Corán narra con sobriedad el momento más tenso, la conspiración. Algunos planean acabar con él, pero el relato corta de raíz la pretensión humana de controlar el destino de un enviado. No lo mataron ni lo crucificaron, les pareció así. Dios eleva a Jesús y deja a los hombres frente a su propia lectura de los hechos. ¿Qué queda entonces? Queda el llamado, queda la enseñanza, queda la brújula apuntando al mismo norte: adorar a Dios, hacer justicia, ser veraces. Queda, sobre todo, la certeza de que la promesa no depende de la aprobación de un consejo, sino de la fidelidad de Dios. Tras Jesús, el mapa no se ordena por sí solo. Aparecen interpretaciones, surgen disputas, se mezclan la devoción y la conveniencia. Pero la historia que venimos siguiendo, la de Abraham, los profetas, los hijos de Israel, no queda suspendida, se ensancha. Y desde ese ensanchamiento, Dios llama a Muhammad y la paz sea con él, desde la línea de Ismael, para recordar lo esencial a toda la humanidad. No llega a borrar lo anterior, llega a sellar la línea profética, a reunir los hilos sueltos, a poner por escrito, en árabe claro, esa pedagogía que venimos escuchando desde el primer paso de Abraham. El Corán vuelve sobre los hijos de Israel, no para fijarlos en un estereotipo, sino para repetir la lección. Cuando se agradece, la vida florece. Cuando se olvida, se marchita. En sus 41 menciones hay elogio y advertencia, memoria de aciertos y memoria de errores. No para humillar a nadie, sino para que nadie, de ninguna comunidad, se duerma en sus laureles. El libro habla con nombre y apellido para que el espejo no sea abstracto. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Queda escuchar sin prejuicios. Queda reconocer que la idolatría también se disfraza de cosas buenas. Trabajo, familia, tradición, éxito, cuando ocupan el trono que no les corresponde. Queda preguntar cómo trato al débil, qué hago con la verdad cuando me incomoda, hasta dónde soy capaz de reparar lo que rompí. La historia de los hijos de Israel, leída como la propone el Corán, es un aviso amoroso. Eso funciona así: cuando te sales, duele; cuando vuelves, sana. Mira el arco completo que recorrimos. Un llamado en el desierto con Abraham, una liberación que enseña a ser libres con Moisés, una corona puesta al servicio de la justicia con David y Salomón, una misericordia que cura y reconduce con Jesús, y una palabra final que convoca a todos a la sinceridad y a la rectitud con Muhammad. No son historias separadas, son capas de la misma voz. La alianza sigue disponible, pero pide algo a cambio: corazón limpio y manos justas. El desenlace no es un telón que se cae, es una puerta que se abre. Si la pregunta del principio era por qué el Corán menciona tantas veces a los judíos, la respuesta madura al final: porque su historia,
con sus luces y sus caídas, es una escuela para cualquiera que quiera caminar con Dios sin autoengaño. Quien escuche con humildad encontrará en esas páginas no solo un juicio ajeno, sino instrucciones para hoy. Habla verdad, pesa justo, agradece la gracia, cumple lo que prometes. Cerramos aquí. 41 veces ya no es un número, es un espejo. La historia, los profetas y las promesas no apuntan a los otros, nos piden memoria a todos. Cuando se agradece, la vida florece. Cuando se olvida, se seca. De Abraham a Moisés, de David a Jesús, la línea es la misma. Corazón limpio, manos justas, verdad en la lengua. Ese es el camino. Si algo de este viaje te encendió por dentro, llévatelo a lo cotidiano. Cómo hablas, cómo piensas, cómo tratas al que no puede devolverte nada. Ahí se ve si la promesa sigue viva. Y ahora sí, si quieres más contenidos contados con respeto y claridad, sin gritos, sin prejuicios, suscríbete ahora y activa la campanita. Es un clic y nos ayuda muchísimo a seguir creando esta serie. Te espero en el próximo episodio.